viña se marchó a buscar obreros. En la plaza unos hombres contrató y a la viña fueron. El sueldo del trabajo que ofreció fue de 1 denario por un día de esfuerzo y de sudor. No era mal salario durante todo el día que el señor, y en horas diferentes, mañana, tarde y noche, regresó a contratar más gente. Llegado el momento de cobrar, les paga 1 denario a los que llegaron al final y a los que madrugaron. Los hombres que estuvieron todo el día, muchos se ofendieron, pues cobraron igual que los que habían trabajado menos. El dueño a sus protestas contestó: te pagué 1 denario. ¿Es justo o no se te pagó lo que acordamos? Es que sientes envidia porque doy a otros mi dinero. ¿O es que ni en mis asuntos puedo hacer lo que quiero? Muchos primeros serán últimos, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos primeros serán últimos, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos primeros serán últimos, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Cristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Salvador Díaz Bonilla y Ana Luz Cruz, para que el Señor les conceda estar en su reino gozando de su alegría perpetua. Miramos ahora nuestros corazones y confiadamente pedimos perdón a Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Buscad al Señor mientras se deja encontrar. Buscadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios. Que es rico en perdón, porque mis planes no son vuestros planes,
Vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuánto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que le invocan. Cerca está el Señor de los que le invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que le invocan, de los que le invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que le invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia.
no nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que yo quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos una reflexión de esta primera lectura y nos vamos a quedar con la frase sencilla que dice: mis planes no son sus planes, mis proyectos no son sus proyectos, o sus caminos no son mis caminos, dice la palabra de Dios. Esto nos permite comprender cuán grande es el plan de Dios para con cada uno de nosotros y para con toda la humanidad. Y hay ocasiones en que llevamos un hilo conductor de la vida y nos frustramos, nos desesperamos o sencillamente no entendemos porque algunas cosas han cambiado. Es ahí, creo que, donde podemos aplicar y preguntar al Señor cuán distante hemos estado de sus planes o cuán distantes o cercanos hemos estado de su voluntad. De tal manera que nosotros podamos reunir nuestra vida con todos sus afanes, con todos sus proyectos, en la dirección de lo que Dios prepara para nosotros, que con toda seguridad lo que tiene preparado es más grande que lo que nosotros esperamos y podemos concebir. Porque lo que sabemos de la vida eterna es lo que hemos ido aprendiendo cada día, más las experiencias que vamos teniendo en nuestra amistad con Dios a través de la oración, a través de la dirección espiritual, a través de esos conocimientos que Dios va infundiendo a nuestra alma. Pero es muy importante eso. Quizás ahora nos preguntamos, ¿y de qué manera yo puedo ir descubriendo el plan de Dios en mi vida? Yo pienso que un método sencillo y que ha funcionado un poco es cuando analizamos los frutos que vamos recibiendo y los frutos que vamos dando. Y cuando vamos siguiendo también la luz que nos va presentando el Señor en la propia palabra. Es ahí donde nosotros vamos descubriendo si verdaderamente estamos caminando en función o en armonía con el plan de Dios o con el camino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Hay veces que lo vemos muy complicado, pero cuando nos vamos dejando guiar por el Espíritu y cuando hacemos una amistad profunda con su palabra, se van esclareciendo muchas cosas en nuestra vida. Por eso no nos podemos conformar solamente con la escucha de la palabra de los domingos, sino que debemos hacer un esfuerzo por sintonizar con la palabra toda la semana y aprovechar todas las oportunidades que se nos den de profundizar y de reflexionar sobre la palabra de Dios. En nuestro caso, la parroquia tiene en su página un espacio muy interesante que es la lección divina, más otra visión de interpretación y contemplación de la palabra que nos ofrece el párroco, a través del cual podemos también acceder y encontrar criterios nuevos que nos siguen adelantando en este caminar en la voluntad de Dios. Finalmente vemos el Salmo que nos dice: cerca está el Señor de los que lo invocan. Cuando a través de la oración lo vamos invocando, vamos sintiendo de manera muy cercana su presencia, que siempre se va a hacer encontradiza en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar ese proyecto de vida divina, ese proyecto de salvación, esa vida en abundancia que Dios tiene para nosotros,
que Pablo pudo comprender profundamente. Y fíjense si Pablo comprendió el misterio de Cristo, que a través de la palabra nos regala lo que el Espíritu hizo en su propia vida. Y esto nos ilumina, ha iluminado la iglesia a lo largo de muchos años. Y hoy Pablo dice, para mí la vida es Cristo. Se encuentra ante dos alternativas, la de partir con Cristo y fundirse en su amor y vivir eternamente la gracia de su presencia. Pero Pablo no es egoísta en este sentido, porque él descubre que para la gente es bueno que él permanezca por un tiempo más, para que la gente pueda comprender a través de él lo que la gracia le ha regalado para el servicio de los demás. Y por eso dice lo que hemos escuchado. Dice, es que con mucho Cristo es lo mejor, pero por otro, quedarme en esta vida veo que es necesario para ustedes. Dice, lo importante es que ustedes lleven una vida digna del Evangelio. Cuando nosotros asumimos, cuando nosotros tratamos de meternos dentro de lo que llamamos el Evangelio, dentro de la buena noticia, la enseñanza de Cristo, vamos sintonizando con el proyecto de Dios. Vamos retornando, si nos hemos alejado, al camino que Dios tiene para nosotros. El Evangelio es como la síntesis del proyecto de Dios. Entonces, al estar en el Evangelio y llevar una vida digna de Él, estamos complementándonos con la voluntad divina. La voluntad divina, vuelvo a repetir, siempre requiere de un discernimiento. San Ignacio de Loyola y otros santos nos dan pautas muy interesantes de cómo hacer discernimiento, porque muchas veces podemos quedar en la encrucijada de creer que estamos haciendo la voluntad de Dios con muy buenas intenciones, pero sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Podríamos hacer nuestra propia voluntad, ajustar los acontecimientos, la vida y los proyectos a lo que nos conviene a nosotros, y ahí no está la voluntad de Dios. Hay ocasiones en que también podemos creer que es el maligno quien está propiciando acontecimientos oscuros y tenebrosos en nuestra vida, y no es el espíritu del mal el que ha movilizado la vida, sino la sucesión de diferentes acontecimientos que hay veces que aparecen en nuestra vida para que la vida se transforme, para que busquemos más a Cristo, para que tengamos más experiencia de Él. Y hay ocasiones en que encontramos claramente la voluntad divina y nos resulta difícil poder asumirla. Y estas serían como en síntesis las disyuntivas que muchas veces nos permiten comprender el proyecto o saber si vamos por el camino del Señor. Para dar respuesta a lo que dice la primera lectura, mis caminos no son sus caminos, mis proyectos no son sus proyectos. La parábola de hoy podría presentarnos como algunas dudas de la proyección de Dios para nosotros a través de esta parábola. Jesucristo nos ha presentado una nueva manera de mirar el reino. Es como un propietario que sale a contratar jornaleros. Ya vimos todo el esquema que hizo. En diferentes horas del día salió y contrató personas. Cuando llegó la tarde, les pagó a cada uno el salario que se había ajustado con ellos. Aquí hay algunos, como dice el fin de la parábola, que están en desacuerdo, pensaron que recibían más. Y si nos damos cuenta, el ajuste de salario, ¿cuál fue? Un denario. El dueño le quiso dar parejo a todo el mundo, aun cuando unos pueden haber trabajado más. Y no está haciendo ninguna injusticia, porque ese es el acuerdo al que ellos llegaron. Hay veces que en nuestra vida nos pasa eso. Hay veces que esto lo llevamos a un plano familiar, a un plano personal, al plano eclesial, al plano pastoral. Hay veces que sin darnos cuenta no aceptamos la presencia de
de algunos que llegan tardíamente, porque nosotros llevamos 20 años en la iglesia y fuimos los fundadores, y de alguna manera nos sentimos desplazados por otros, o que no se nos ha dado el reconocimiento que nosotros creemos merecer, y le reclamamos a Dios, porque muchas veces uno encuentra estas quejas, estos lamentos, estas actitudes, y cuando miramos esta parábola, nos damos cuenta que hay veces que en la vida se cumple lo que dice el Señor. Pero esto, si lo miramos a la historia inmediata a la que Cristo habla, nos vamos dando cuenta que el reino de Dios es muy distinto a lo que se creía que era la vida en Dios, donde había un grupo que mandaba, donde había un grupo que, por haber sido, diríamos, los principiantes, tenían el control y el manejo de la religión, de la ley, de la fe, de todas las disposiciones. Y por eso muchos primeros pasan a ser últimos y muchos últimos reciben el salario de los primeros. Porque el reino de los cielos tiene una dinámica completamente distinta a lo que Dios tiene pensado para nosotros. Y el reino de los cielos requiere de una actitud de apertura, de una actitud de sintonizar el corazón con el amor de Dios. El reino de los cielos es mucho más que una empresa que podemos dirigir. El reino de los cielos implica el compromiso de salvación de las almas y siempre tenemos que estar abiertos a todo que el Padre contrata para su empresa de vida, para su empresa de salvación y de gracia, y alegrarnos en lugar de entristecernos por el salario que el Padre quiera dar a los primeros y a los últimos. El salario que nos da Dios es el de la vida eterna y se lo va a dar a los que nacieron en la iglesia como aquellos que son conversos de una vida de maldad. Para todos el premio es el mismo. Los puestos dentro del reino se van a distribuir quizás de manera distinta, como dice Jesús, derecha e izquierda los otorga el Padre, pero pueden entrar todos a la vida de la gracia. Si nosotros asumimos la actitud de los que pensaban que recibirían más porque llevaban más tiempo, podemos convertirnos en obstáculo para los últimos que llegan. Si nosotros cuestionamos la voluntad de Dios, si cuestionamos su providencia, si cuestionamos sus planes o sus caminos, nos estamos convirtiendo en jueces de aquel que puede hacer con la viña, con el reino, con la iglesia, lo que Él quiere, porque quien nos ha contratado es Él. Yo a veces creo que me he contratado a mí mismo y quisiera ponerme el salario de mi orgullo o el salario de mi egoísmo, porque a veces podría pensar que merezco mucho más. Pero finalmente uno descubre en el reino de Dios que nos pasa como los siervos inútiles, que no hemos hecho más que aquello que teníamos que hacer. Y esto lo define el Padre en su voluntad, porque es el dueño de la viña. Finalmente, ¿qué podemos mirar durante toda esta semana? Creo que es importante que revisemos cuán cercanos o cuán distantes estamos de poder comprender la voluntad divina en nuestra vida personal, porque si no arreglamos lo personal no vamos a comprender lo comunitario. Hasta que lo personal no se estabiliza, lo comunitario no va a funcionar. Después nos vamos al rango de lo familiar. Si lo familiar no lo resolvemos, difícilmente podamos resolver lo comunitario o el servicio que damos. Y después vamos a pasar a la vida eclesial, a la vida comunitaria y ver cómo la estamos sintonizando hacia la voluntad de Dios. Seguramente vamos a encontrar que estamos muy cercanos, pero podríamos encontrarnos que estamos distantes o que muchas veces creemos
estar cerca de la voluntad de Dios, y sin embargo lo que estamos es manipulando la voluntad de Dios a nuestro favor o a nuestro servicio o a nuestro acomodo. Si estas actitudes no las sacamos del corazón, difícilmente vamos a ser buenos obreros. Vamos a ser obreros que trabajan simplemente por un salario y no por la salvación de las almas. Y todo obrero que haya sido contratado por Dios en el reino de los cielos tiene que renunciar a su propio interés y abandonarse incondicionalmente en las manos del Padre, que es quien conoce el corazón y es quien otorga el lugar que a cada uno de nosotros nos corresponde. Y esto muchas veces se hace muy contrario a la escala de valores que el mundo de hoy nos presenta. Porque Dios es tan radical y tan exigente en la expresión de lo que Él quiere para nosotros que a veces no concuerda con los criterios del mundo. Pues hay que pedirle la gracia de la sanación, la gracia de la liberación y la gracia de poder entrar dentro de la dinámica de su voluntad. El Señor les bendiga. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos a Dios Padre, todo misericordia y justicia, pidiéndole que nos permita vivir según el Evangelio de Cristo, construyendo un mundo más humano y solidario. Agradecidos por la creación que nos ha regalado, tengamos presente nuestra responsabilidad para cuidar la tierra en este mes de septiembre, que celebramos el jubileo de la creación. A cada petición respondemos: ilumina nuestros corazones y permanece con tu mundo. Ilumina nuestros corazones y permanece con tu mundo. Por la Iglesia, para que dé continuidad al mensaje de Cristo de construir el reino de Dios entre los hombres, animando y promoviendo el cuidado de la casa común, compartiendo y protegiendo lo que recibimos de la tierra. Oremos. Ilumina nuestros corazones y permanece con tu mundo. Por los gobiernos de todas las naciones, para que las dirijan con firmeza y se esfuercen en llevar igualdad, justicia y sostenibilidad a todo lo relacionado con el ambiente y la distribución de las riquezas. Oremos. Ilumina nuestros corazones y permanece con tu mundo. Por los que vivimos este tiempo de pandemia, para que nos levantemos, liberados de la avaricia, la envidia y el egoísmo, y busquemos el camino donde todos tengamos suficiente y vivamos la alegría de compartir en paz y armonía. Oremos. Ilumina nuestros corazones y permanece con tu mundo.
por nosotros administradores de la creación, para que cuidemos responsablemente nuestro mundo, trabajando para impedir la desigualdad y la destrucción de los sistemas climáticos, reconociendo el valor de cada cosa para conservar la unidad y la esperanza de futuras generaciones. Oremos. Ilumina nuestros corazones y permanece con tu mundo. Por los enfermos de nuestra comunidad y nuestras familias, para que, animados por la misericordia y justicia de Dios, reciban el consuelo, especialmente por Quique Asensio, Eli Emanueli, Salvador Jiménez, Emeterio Maldonado, Brenda Luz, Brenda Cruz, Lili Soto, Omar Acevedo, Carlos Robles y Marelis Ballester. Oremos. Ilumina nuestros corazones y permanece con tu mundo. Padre celestial, dueño de la viña y Señor de misericordia y justicia, condúcelos por tus caminos y permite que vivamos el Evangelio fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Salvador Díaz Bonilla, Ana Luz Cruz, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la alegría y en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. El dueño de una viña se marchó a buscar obreros. En la plaza unos hombres contrató y a la viña fueron. El sueldo del trabajo que ofreció fue de 1 denario por un día de esfuerzo y de sudor. No era mal salario durante todo el día que el Señor, y en horas diferentes, mañana, tarde y noche, regresó a contratar más gente. Llegado el momento de cobrar, les paga 1 denario a los que llegaron al final y a los que madrugaron. Los hombres que estuvieron todo el día, muchos se ofendieron, pues cobraron igual que los que habían trabajado menos. El dueño a sus protestas contestó: te pagué 1 denario. ¿Es justo o no se te pagó lo que acordamos? Es que sientes envidia porque doy a otros mi dinero, o es que ni en mis asuntos puedo hacer lo que quiero. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos primeros serán últimos, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos primeros serán últimos, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos últimos primeros, muchos primeros serán últimos.